¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, el canal del profesor Alexander Tarazona. En esta oportunidad vamos a desarrollar la ficha de cuarto grado de educación secundaria de Aprendo en Casa, correspondiente a la semana 6. Quédate viendo el video hasta el final porque están la solución tanto del día número 3 como del día número 4. Bienvenidos, jóvenes, y a estudiar. Muy bien, jóvenes. Ahora presentamos la situación significativa, la velocidad de las partículas. En un laboratorio de física nuclear se ha observado que la aceleración de una partícula subatómica es tal que en cada segundo su velocidad se multiplica por 15 veces hasta desaparecer con un destello cuando se acerca a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. A continuación se presenta una tabla donde se ha registrado una de las velocidades de dicha partícula. ¿En qué instante desaparece esta? Muy bien, entonces vamos a completar esta pequeña tabla que nos han proporcionado, recordando pues lo que nos han dicho en la situación, ¿no? Que por cada segundo que pasa, esto se multiplica por 15. Entonces acá vamos a obtener 150. Sigo avanzando y esto también nuevamente por 15. Nuevamente por 15 y obtenemos 2250. Como vemos, la velocidad cada vez es más grande, ¿no? Y seguimos por 15, muchachos, porque esa es la razón, ¿sí? Cómo va avanzando, 15 veces, ¿no? Por 15. Ahora tenemos 33.750. 33.750. Otra vez más por 15, ¿no es cierto? Por 15. Y obtenemos 506.000, a ver, 506.250. Y podemos continuar así sucesivamente multiplicando por 15. Pero nos falta el primer valor. Entonces tú cuando avanzas multiplicas por 15. Acá cuando yo retrocedo, lo único que hago es dividir entre 15. Y esa división entre 15 pues nos va a salir 10 quinceavos, ¿no? Si ese 10 quinceavos tú lo multiplicas por 15, obtienes 10. De esta manera hemos completado esta tablita. También podemos observar el siguiente detalle, ¿no? Por aquí en la situación significativa nos dicen que empieza a desaparecer con un destello cuando se acerca a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿en qué momento? Mira, acá es 33.750. Entre el segundo 5, para dar salto al segundo 6, y en el segundo 6 es 506.000. Es decir, por aquí, entre el segundo 5 y el segundo 6, ya la aceleración, la partícula empieza a desaparecer, ¿no? Porque ya superó incluso los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces la partícula desaparece entre el segundo 5 y el segundo 6. Muy bien, pregunta número 1. ¿Qué procedimiento realizaste para encontrar la velocidad en el primer segundo? Muy bien, para encontrar la velocidad en el primer segundo se utilizaron dos procedimientos. En el primer procedimiento, ¿sí? A partir del valor de la razón que indica por cada segundo la velocidad de la partícula, que se multiplica por 15, se identificó que se trata de una progresión geométrica. Luego se utilizó la fórmula del término general, considerando que a sub n es igual a sub 2 y eso es igual a 10. Y finalmente se reemplazó los valores del segundo término de la razón y de números de términos, obteniendo así que el primer término a sub 1 es igual a 10 entre 15. El segundo procedimiento, se identifican los valores del segundo término y de la razón, y luego se usa la expresión que la razón es igual a la división del término 2 sobre el término 1, obteniendo que el primer término es 10 sobre 15. O también, muchachos, lo que hemos desarrollado en el ejercicio anterior, en la situación significativa. Si hacia adelante vamos multiplicando por 15, pues para obtener el primer término, lo único que hemos hecho es dividir el valor sub 2, ¿sí? El segundo valor, entre 15. Por eso nos salió 10 quinceavos. Pregunta número 2. Determina la expresión matemática que representa los datos de la tabla. Muy bien, para eso, jóvenes, vamos a apoyarnos o vamos a considerar los datos de la siguiente tabla.
Entonces, jóvenes, debemos de recordar aquí la ecuación, ¿no? ¿Cómo hallamos el término sub n? A ver, mira. ¿Cómo hallamos el término n en una progresión geométrica? Esto es, pues, el primer término, ¿sí? Por la razón elevado al exponente n menos 1. A partir de él vamos a hallar la expresión matemática que representan a los datos de la tabla. Entonces, primero, ¿cuáles son mis datos? Mis datos dicen que son los siguientes, mira. Datos. ¿Quién es el primer término? Muy bien, el primer término está acá, mira, 10 sobre 15, ¿sí o no? Es 10 sobre 15. ¿Cuál es la razón? Muy bien, acuérdate que la razón va multiplicándose por 15 hacia adelante, ¿sí o no? Él también por 15. Ah, entonces la razón también es 15. Entonces volvemos. Vamos a hallar a sub n es igual a sub 1, que es 10 sobre 15, por la razón que vendría a ser 15 elevado al exponente n menos 1. Acuérdate que aquí hay un exponente 1. Entonces, este valor, 15 a la 1, va a subir. Al subir, solamente cambia de signo el exponente. Mira, te va a quedar así. 10 por 15 a la n menos 1. Y todo eso multiplicado otra vez por 15, pero a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ha subido, ¿no es cierto? Ahora mira, acá las dos bases son iguales, por lo tanto sus exponentes se suman. Entonces a n nos va a quedar así, 10 por 15 a la n menos 2. Y esta, jóvenes, sería pues la representación, perdón, la expresión matemática que representa a los datos de la tabla, ¿no? Él sería la expresión matemática. Pregunta número 3. ¿Cómo se pueden comprobar dichos resultados? Para eso, jóvenes, recordemos nuevamente, hace un momento hemos colocado pues la representación, ¿sí? Es el AN, la formulita, ¿no? AN es igual a 10 por 15 a la n menos 2. Entonces, si yo quiero hallar el primer término, diré pues que n vale 1. Si n vale 1, entonces voy a hallar el a sub 1, que será igual a 10 por 15 al exponente 1 menos 2. Entonces, al resolver esta expresión, ¿sí? Mi a sub 1 va a salir pues 10 quinceavos, ¿no? Y si tú ves la tablita, este valor pues aparece en la tabla. Si n vale 2, pues hallaré, ¿no? Hallaré el segundo término. Eso es igual a 10 por 15, y acá te va a quedar 2 menos 2, o sea, 0. Y todo número elevado al exponente 0, acuérdate que es 1. Entonces el a sub 2 es 10. ¿Sí? Ese valor lo puedes corroborar en la tablita. Si n vale 3, mira, si n vale 3, vas a hallar el tercer término. Y el tercer término es 10 por 15 elevado al exponente 3 menos 2. Es decir, solamente 10 por 15. A sub 3 vale entonces 150. Y así sucesivamente podemos continuar hasta el término del lugar número 6, que va a salir 506.250. ¿Sí? Todo esto lo puedes comprobar observando la tabla. De esta manera, pues jóvenes, hemos comprobado que dichos resultados son verídicos, ¿no? Son confiables. Pregunta número 4. ¿El cociente de dividir a sub 2 entre a sub 1 es la razón de dicha progresión? Verifica para los demás pares consecutivos de términos. Muy bien, jóvenes, tenemos que recordar entonces nosotros que dada una progresión geométrica, dada una progresión, ¿sí? A1, A2, A3, A4, y así sucesivamente hasta a sub n, cuando tú divides, ¿sí? Por ejemplo, el A2 entre el anterior, o sea, tú divides a sub 2 entre a sub 1, o divides el a sub 3 entre el anterior, que sería el a sub 2, o divides el a sub 4 sobre el a sub 3, o divides, el último término en este caso sería a sub n entre a sub n menos 1, estas divisiones tienen que ser iguales.
Y a esa igualdad o a esa constante se le llama razón de la progresión geométrica. Entonces vamos a verificar para nuestro caso. En nuestro caso, el primer término era 10 sobre 15 y el segundo término es 10. Entonces, si yo divido 10 entre 10 quinceavos, tiene que ser lo mismo que si divido 150 entre 10, o tiene que ser igual a dividir 2250 sobre 150, ¿no? Que es lo mismo que 33.750 sobre 2.250, que también es lo mismo que dividir 506.250 entre 33.750. Y todo esto, jóvenes, todas estas divisiones siempre van a salir 15. Y este 15 es la razón, pues, ¿no? Esta es la razón geométrica. Entonces, sí, es la razón en dicha progresión y también ya lo hemos verificado, ¿no es cierto? Ahora veamos las actividades del día número 4. Nos presenta la situación número 1 y nos dice, el gráfico 1 muestra la capacidad de contagio basado en estimaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Según este gráfico, el número medio de personas contagiadas por cada enfermo es de 1,4 a 2,5. Dicho coeficiente es denominado número básico de reproducciones, RO. Un grupo de personas que sale a las calles sin la protección debida provocan la evolución de la propagación de la enfermedad. En la primera semana se contagia a una persona, como podemos observar aquí en el gráfico que nos están mostrando, acá él se contagia. ¿Sí? Luego, en la segunda semana, 2. Entonces acá tenemos 1, 2. En la tercera semana, 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Te estás dando cuenta que para cada caso se está duplicando, ¿no? Se está multiplicando por 2, por 2, por 2, siendo en la primera semana el número 1. A partir de este enunciado, jóvenes, vamos a responder las preguntas 1, 2, 3 y 4. Pregunta número 1. Según el gráfico 2, ¿a cuánto equivale el número básico de reproducciones? Muy bien, jóvenes. Como puedes observar, el gráfico 2, primero hay 1, luego hay 2, luego hay 4. Esto quiere decir que el número básico de reproducciones equivale a 2. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 2. Solo en la semana 12, ¿cuál será el número de personas que habrán sido contagiadas? Bueno, para eso, jóvenes, vamos a recordar la formulita. Acuérdate, ¿cómo se calculaba el A sub n? Muy bien, era el A sub 1 por la razón elevado al exponente n menos 1, ¿sí o no? Entonces, del gráfico que estamos viendo, tenemos que en la semana 1 había 1. Él era el de la semana 1. En la semana 2 hay 2. Hay 2. En la semana 3 hay 4. Y así sucesivamente. Usted quiere saber cuántos hay en la semana número 12. Entonces por acá mis datos serían el A1 vale 1, mientras que la razón vale 2. La razón vale 2. ¿No? ¿Por qué? Porque acá aumenta por 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular el A sub 12, el término del lugar 12. Será pues 1 por 2 elevado al exponente 12 menos 1. Eso quiere decir que esto es 1 por 2 elevado al exponente 11, ¿no es cierto? Y eso nos sale pues 2048. O sea, en la semana 12 ya deberían haber 2048 personas que habrían sido contagiadas, ¿no es cierto? Listo. Pregunta número 3. ¿Cuántas personas serán contagiadas en total hasta la semana número 12?
Muy bien, jóvenes. Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Mira, usted tiene la progresión geométrica que es 1, 2, luego 4, luego 8 y así sucesivamente hasta el término del lugar 12, que hace un momentito lo hemos hallado, que nos había salido 2048. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que queremos saber es cuántas personas hay en total. Es decir, tenemos que sumar todos estos términos, ¿sí o no? Entonces, para poder sumar esos términos, vamos a utilizar la expresión suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual al primer término por la razón elevado al exponente n, todo eso menos 1, y todo esto sobre la razón disminuida en 1. Entonces veamos, ¿quién es mi primer término? Muy bien, es 1. ¿Sí? ¿Quién es la razón? La razón es 2. ¿Y quién es n? N es el número de semanas. En este caso, quiero llegar hasta la semana 12. Por lo tanto, jóvenes, vamos a calcular la suma de las 12 primeras semanas. Esto va a ser 1 multiplicado por 2 elevado al exponente 12, eso menos 1, y todo esto sobre 2 menos 1. Entonces, la suma, jóvenes, nuevamente, 2 a la 12, 2 elevado al exponente 12, nos va a salir, a ver, 1 por 4096 menos 1, y todo esto sobre 1. Entonces, jóvenes, la suma, ¿sí?, de personas que serían contagiadas hasta la semana 12, pues sería 4095 personas. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Pregunta número 4. En un momento dado, se registra que la cantidad de contagiados es 16.777.215 personas. ¿En qué tiempo se produjo esta propagación? Muy bien, jóvenes, para eso debemos de recordar que nuestra progresión geométrica era de esta manera, ¿no? Era 1, luego 2, luego 4 y así sucesivamente, hasta llegar pues al término del lugar n que no conocemos. Entonces de aquí nosotros sabemos que el primer término es 1, la razón es 2, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Que el número de semanas no sabemos, vamos a llamarle x, pero la suma de los n primeros es 16.777.215. También debemos recordar que esa suma de las n primeras semanas obedece a la siguiente fórmula, ¿no? Es el primer término por la razón elevado al exponente n, todo esto menos 1, sobre la razón menos 1. Entonces vamos a reemplazar datos. Por acá tenemos 16.777.215. Esto es igual a 1 por 2 elevado al exponente n menos 1 y todo sobre 2 menos 1. Entonces, muchachos, continuamos. Acá pues esto es 1 y esto es 1, se van a ir, o simplemente el 1 pues es propiedad, perdón, elemento neutro de la multiplicación, no va a pasar nada. Entonces nos va a quedar que 16.777.215 es igual a 2 elevado al exponente n menos 1. Este menos 1, jóvenes, va a pasar sumando, entonces nos va a quedar 16.777.216 es igual a 2 elevado al exponente n. Entonces, todo este número obedece pues a base 2 exponente 24, que es igual a 2 a la n. Por lo tanto, jóvenes, n vale 24. ¿No? Entonces ya tenemos la respuesta. Todo esto ocurre en 24 semanas. Situación significativa número 2. La Escherichia coli es una bacteria que ocasiona problemas intestinales en las personas. Esta bacteria se reproduce asexualmente por fisión binaria.
cada 17 minutos. En un portaobjetos del laboratorio hay 5 bacterias a las 6 de la mañana. ¿Cuántas bacterias habrá a las 8:50 de la mañana? Muy bien, jóvenes. Primero, la fisión binaria consiste en el crecimiento de la célula al doble de su tamaño para que después se divida en dos células idénticas. Entonces, nosotros tenemos la siguiente situación. A las 6 de la mañana, a las 6 a.m., tenemos pues 5 bacterias. Luego de 17 minutos, es decir, a las 6:17 de la mañana, ya tendremos el doble, 10. Luego, a las 6:34 de la mañana, tendremos el doble del anterior, es decir, 20. Nótese que esto está avanzando por 2 y por 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a resolver lo siguiente. Yo quiero saber la cantidad de bacterias que habrá a las 8:50 de la mañana. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, mi A sub n va a ser las 8 horas con 50 minutos de la mañana. Pero mi A sub 1 son las 6 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 6 horas, jóvenes, en 6 horas han pasado pues 360 minutos, ¿sí o no? Mientras que en 8 horas y 50 minutos, sí, porque eso es lo que tengo, ¿no? 8 horas y 50 minutos, tenemos 530 minutos. Ahora, ¿por qué lo estoy llevando a minutos? Porque acuérdate que la fisión binaria se da cada 17 minutos. Entonces, acá, ¿cuántos minutos han pasado? Muy bien, para saber eso, pues, ¿no? Para saber cuántos minutos han pasado, lo único que hay que hacer es una sustracción. Entonces vamos a hallar el n, que es lo que me interesa, ¿no? Después de, ¿cuál es el n? El n va a ser 530 menos 360 y esto dividido entre 17. Y además aumentado en 1 por el tiempo cero, pues, ¿no? Él es el tiempo cero. Entonces, n jóvenes es igual a 170, esa es la división, 170 entre 17 más 1. Entonces, por lo tanto, jóvenes, n vale 11. Como n vale 11, quiere decir que esta progresión geométrica va a tener 11 términos. Entonces, si él era el término 1, él es el término 2, él es el término 3, pues yo quiero llegar hasta el A sub 11, ¿no es cierto? Entonces vamos a hallar el A sub 11. A ver cómo hallamos el A sub 11. ¿A qué era igual? Era igual al A sub 1, que vendría a ser 5, multiplicado por la razón, que es 2, elevado al exponente 11 menos 1. Entonces el término del lugar 11 es igual a 5 por 2 elevado al exponente 10. El término del lugar 11, jóvenes, es 5120 bacterias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la respuesta es que a las 8:50 de la mañana habrán 5100 bacterias. La clave correcta es la alternativa A. Situación significativa número 3. Para el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, la profesora Tania envía un correo a 3 estudiantes de una institución educativa emblemática para comunicar la programación de la estrategia. En este correo solicita que cada uno reenvíe una copia a otros 3 compañeros y así sucesivamente. Luego de 5 reenvíos, ¿cuántos estudiantes habrán recibido una copia del correo? Muy bien, veamos la situación. En primer lugar, jóvenes, en primer lugar, se enviaron 3 correos. ¿Está bien? Ese fue el primer, no, perdón. Ah. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Mira, observa lo que pasó. Primero se envió un solo correo, que fue el de la profesora. Ahora, ¿qué hizo la profesora? Les pidió que por favor reenvíen a 3 compañeros, es decir,
El segundo envío ya fueron 3 correos. El tercer envío ya fueron 9 correos y así sucesivamente. Date cuenta que esto avanza multiplicándose por 3, multiplicándose por 3, ¿no es cierto? Entonces mis datos son de la siguiente manera, ¿no? El término del lugar 1 es 1. La razón es 3. Y yo quiero saber luego de 5 reenvíos, ojo, 5 reenvíos, no estoy contando este primero. Es decir, yo quiero saber el término del lugar 6, ¿sí? El término del lugar 6. Para eso quiero saber la suma. ¿Cuántos correos han enviado hasta ahí? Entonces, ¿cómo era la suma? Acuérdate, era el primer término por la razón elevado al exponente n menos 1 y todo esto sobre la razón menos 1. ¿Sí? Vamos a reemplazar datos. Esto es 1 por 3 elevado al exponente 6. Acuérdate que esto es 6 acá. Menos 1 y todo dividido entre la razón menos 1. A ver, vamos a resolver esa ecuación. Entonces, la suma de los 6 primeros envíos y los 5 reenvíos es 3 por 729 menos 1 partido por 2, ¿no? 3 menos 1 es 2. Entonces, esta suma, jóvenes, es 3 por 728 y todo sobre 2. Por lo tanto, la sumita nos va a salir 1092. ¿Sí? Multiplicas y divides o divides y multiplicas. Entonces, 1092 estudiantes recibieron una copia del correo de la profesora Tania. La clave correcta es la letra B.